Una tarde ordinaria como cualquier otra, después de una ardua tarea de trabajo y con los ánimos bajos por el fracaso de la pesca, a la orilla del río se encuentra con un hombre desconocido, el cual incita a tener fe y vuelva con las redes mar adentro. Agotado, pero con una semilla de fe en las palabras que acaba de escuchar, emprende con sus compañeros de nuevo la travesía, esperando esta vez tener éxito. Y tal y como se lo anunció a aquel hombre a la orilla, es tan abundante la pesca que incluso la barca está a punto de voltearse. Aún con la impresión de tal hazaña, escucha unas palabras que cambiarán por completo su vida. De hoy en adelante, yo te haré pescador de hombres. Esto es la vida del apóstol Simón Pedro. Simón Barjona nació en Betsaida a finales del siglo I a.C. Era un hombre dedicado al oficio de la pesca junto con su hermano Andrés, quienes desempeñaban su trabajo en el lago Tiberíades. Poco se sabe de su vida antes de que tuviera aquel encuentro con Jesús y fuera llamado a seguirlo. Se dice que vivía en Cafarnaúm con su esposa y su suegra, a quien en un pasaje de la Biblia se menciona que Jesús sanó. Después de aquella tarde en que se produjo la pesca milagrosa, Simón dejó todo por seguir a Jesús y así lograr convertirse en uno de sus 12 elegidos para proclamar junto con él la buena nueva del reino de Dios. Podemos decir que Simón fue el discípulo más allegado de Jesús, y esto se nota en los evangelios, pues existen muchos pasajes donde se presenta a Simón muy cerca de Jesús, como por ejemplo en los evangelios sinópticos, que se le representa como uno de los 3 discípulos íntimos, que junto con Santiago y Juan fue testigo de la transfiguración de Jesús, de la resurrección de la hija de Jairo y de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús cambió el nombre de Simón nombrándolo Pedro, que quiere decir piedra, por lo cual era más conocido por este nombre en el grupo de los apóstoles. Pedro es mencionado primero entre los 12 apóstoles en los evangelios sinópticos y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Además, en varias ocasiones Pedro habla en nombre de los demás apóstoles. Según 2 pasajes del Nuevo Testamento, fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías esperado. El propio Jesús confirma la importancia de esta confesión de Simón Pedro, que le valió la calificación de bienaventurado, tratándose así de la única persona en concreto a la que Jesús aplica tal término. Los 4 evangelios recogen también la profecía de Jesús, anunciando su negación. Pedro lo negaría 3 veces a consecuencia del miedo de ser reconocido como seguidor de Jesús. Aun cuando la noche de la última cena, Pedro juró no apartarse de Jesús, al ser interpelado sobre su asociación con Jesús, negó 3 veces conocerlo antes del canto del gallo, es decir, antes de que la noche acabase, cumpliéndose así la profecía de su maestro. Después de la muerte de Jesús es muy poco lo que se conoce, pero esto no significa que su vida haya pasado desapercibida. Tras la muerte de Jesús, la figura de Pedro es menos precisa. El autor de Hechos de los Apóstoles presenta a Pedro como una figura crucial de la iglesia primitiva. Es él quien en distintas ocasiones toma las riendas para dirigir a los apóstoles hasta que estos emprenden su camino a predicar la buena nueva de Dios. Aproximadamente entre el año 42 y 44 después de Cristo, Simón Pedro, quien se hallaba en Jerusalén, fue encarcelado por la predicación. Estuvo por lo general en los primeros años limitada al pueblo judío, a diferencia de Pablo, que predicaba a los gentiles, es decir, personas que no eran judías. Aunque fue Pedro quien bautizó al primer cristiano no judío de nombre Cornelio y a su familia en Cesarea.
Por lo que se refiere a los hechos sucesivos, el autor de los Hechos de los Apóstoles, que se centra luego en las actividades de Pablo de Tarso, no ofrece más detalles de la vida del apóstol Pedro. Siguió con su vida evangelizando, y a él se le atribuye el presidir la iglesia de Antioquía y posteriormente la iglesia de Roma. De acuerdo con Irineo de Lyon, en su libro Contra las herejías, Pedro y Pablo habrían sido los fundadores de la iglesia en Roma y habrían elegido a Lino como su sucesor. La tradición narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la colina vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I, el Grande, mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. El texto apócrifo titulado Hechos de Pedro, escrito en el siglo II, relata que Pedro murió crucificado cabeza abajo. En cierta parte del mismo texto se puede leer lo siguiente: Y Pedro les dice: ninguno de vosotros salga conmigo, sino que saldré solo, habiendo cambiado la manera de mis vestidos. Y mientras salía de la ciudad, vio al Señor entrar en Roma, y cuando Pedro lo vio, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dijo: voy a Roma para ser crucificado. Pedro le dijo: Señor, ¿vas a ser crucificado otra vez? Él le dijo: sí, Pedro, voy a ser crucificado de nuevo. Y Pedro se volvió en sí mismo, y habiendo contemplado al Señor ascender al cielo, regresó a Roma, regocijándose y glorificando al Señor, para posteriormente ser martirizado. De acuerdo con San Jerónimo en su obra, Pedro fue enterrado en Roma en el Vaticano, cerca del camino triunfal donde es venerado por todo el mundo. En 1939, el Papa Pío XII ordenó la excavación en los subterráneos del Vaticano para tratar de hallar una respuesta a la tradición que en aquel tiempo se ponía en duda, de que el Vaticano era la auténtica tumba del apóstol Pedro. Las excavaciones duraron hasta 1949. Se encontró una necrópolis que se extendía desde oeste hasta este, en paralelo al circo de Nerón. La necrópolis estaba inundada de tierra, posiblemente por ser la base de la basílica. Se encontraron 5 monumentos. El más antiguo databa del siglo II y se incluía una parte de un edificio adosado a un muro revocado en rojo que servía de fondo para el más antiguo de los monumentos. En una pared lateral que cerraba este pequeño monumento por su parte norte, se encontraron unas inscripciones que datan de antes de Constantino, muestra de la devoción de los fieles. Una de las inscripciones señalaba con las siguientes letras, una inscripción incompleta, en griego, que podría significar Pedro está aquí o Pedro esté en paz. Debajo del monumento se encontraba una tumba a nivel del suelo cubierta con unas tejas. La tumba estaba vacía, pero alrededor de ella se agolpaban decenas de otras humildes tumbas. Por la evidencia dada, Pío XII suspendió las excavaciones y anunció que se había encontrado la tumba de Pedro. Margherita Guarducci, arqueóloga, prosiguió las investigaciones en 1952. Estudió y descifró el famoso muro de las inscripciones y descubrió el uso de una criptografía de tinte místico. El uso repetitivo de las letras siguientes como abreviatura del nombre de Pedro, aunque normalmente era vinculado al nombre de Cristo. Años después, la misma Guarducci pidió analizar los huesos que habían sido encontrados en un nicho del muro, justamente tras la citada inscripción. El antropólogo Venerando Correnti los estudió y señaló que había huesos humanos. Estos presentaban las siguientes características. Los huesos
estaban coloreados de rojo por haber estado envueltos en un paño de púrpura y oro. Debían de ser huesos de una persona muy venerada, pues los envolvieron en un rico paño de púrpura y oro para guardarlos en ese nicho. Los huesos humanos son de la misma persona, varón, de complexión robusta que murió a una edad avanzada y vivió en el siglo I. A partir de estos datos, la arqueóloga elaboró la siguiente teoría. Cuando Constantino quiso hacer la basílica, los huesos fueron desenterrados y envueltos en un manto de púrpura y oro y depositados en el nicho donde debían de haber estado. Pero durante las excavaciones, los obreros usaron el martinete para derribar muros y, deseando llegar rápidamente a la tumba, provocaron un derrumbe sobre los restos. Todo mezclado tomó la apariencia de desechos, pero Monseñor Kass, jefe de la fábrica de San Pedro, guardó todo resto humano que se encontraba y los restos estuvieron así guardados 10 años sin conocer su procedencia hasta que se pudo afirmar que pertenecían a Simón Pedro. En el pasaje de Mateo, de acuerdo a la interpretación patrística, Jesús habría nombrado piedra o roca a San Pedro cuando reconoció a Cristo como el Hijo del Dios vivo, es decir, Dios y Señor. El evangelista añade que el apóstol recibiría las llaves del reino de los cielos. Este es el fundamento de la representación habitual de Pedro en la iconografía como portador de un par de llaves, como suele verse en las imágenes de Pedro, el apóstol como fundador de la sede de Antioquía. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos siguientes.